Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Hoy nos encontramos en San José de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, sobre la cordillera oriental de los Andes, cerca de la frontera con Venezuela. Aquí, en el templo histórico, ubicado en Villa del Rosario, el mismo lugar donde se estableció el Congreso de Cúcuta, se redactó y promulgó la Constitución de 1821. Gracias a ella se creó la Gran Colombia, que abarcaba la organización del gobierno nacional central y los poderes ejecutivo y legislativo y judicial, la administración de los departamentos del país y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Aquí se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud y la plena libertad de expresión, un lugar histórico que cimentó las bases de la Primera República de Colombia. Por eso es el escenario ideal para nuestro tema de hoy: la importancia de la educación y la cultura en la implementación de los acuerdos de paz. Para seguir construyendo desde la educación y la cultura, aquí en Mimbre, la opinión de los expertos. Con el fin de generar ambientes pacíficos en las aulas de Colombia, se promulgó la Ley 1732, llamada Cátedra de Paz. Pero ¿por qué es tan importante la educación y la cultura en la implementación de los acuerdos de paz? Nos acompaña Rosaludi Arias Campo, directora de la Comisión de Pedagogía, Educación, Comunicación, Arte y Cultura del Consejo Nacional de Paz, y Julián de Zuviría, pedagogo, director y fundador del Instituto Alberto Merane. Señora Arias, ¿cuál es el papel de la educación y la cultura en la implementación de los acuerdos de paz? El papel de la educación en la implementación de los acuerdos es contribuir a que la sociedad conozca el origen, el porqué y la razón de ser de estos acuerdos, comprenda los alcances de cada uno de estos acuerdos y coopere en la realización de estos acuerdos en todo el territorio nacional. Profesor de Zuviría, ¿cuál es el papel de la educación en la implementación de los acuerdos de paz? El papel más importante de la educación es formar un mejor ciudadano, un mejor ser humano, más sensible, que comprenda más a sí mismo, a los otros, que piense de manera más independiente. Por lo tanto, sería impensable una educación que no contribuya a la convivencia y a la paz de los colombianos. Es la tarea más importante. La educación es el camino para construir la paz en Colombia. Señora Arias, en la Ley 1732 se establece la Cátedra de Paz como de obligatorio cumplimiento en todas las entidades educativas del país. ¿Cómo ha venido funcionando esta iniciativa de los acuerdos de paz? Esta iniciativa realmente surge antes de los acuerdos de paz, surge durante los procesos de negociación de los acuerdos de paz y le indica a las instituciones de básica y media que obligatoriamente desarrolle una educación para la paz en todas las instituciones educativas y le sugiere a las universidades que desde su autonomía fomente una formación ciudadana para profesionales que están comprometidos con la paz. En primer lugar, los colegios, las instituciones educativas han venido organizando, investigando el tema de la Cátedra de Paz, en algunas con mayor rigor, en otras con menos, con diferentes tipos de iniciativas. En algunas se incluye en las asignaturas de ciencias sociales, en filosofía, en algunas se desarrollan programas transversales y iniciativas que articulan a la escuela con la comunidad en la perspectiva de una paz territorial. Por su lado, en las universidades también hay un dinamismo muy importante de investigación, de acompañamiento y de docencia en torno a los acuerdos de paz y en torno a la paz integral, porque la paz integral es mucho más compleja que simplemente reducirnos a los acuerdos. Necesitamos construir justicia social, justicia del reconocimiento, necesitamos fortalecer la convivencia y la participación ciudadana, necesitamos proteger el medio ambiente, todo esto relacionado con la paz. Profesor de Zuviría, hoy sufrimos la dictadura del lenguaje, del odio, de la venganza, todo esto, por supuesto, en medio del desarrollo de las redes sociales. ¿Cómo podemos cambiar este lenguaje? La tarea más importante para cambiar
una cultura del odio, de la venganza, de la sed de venganza, la tienen los líderes de este país. Si los líderes religiosos, los líderes económicos y los líderes políticos siguen promoviendo la sed de venganza, la ira, las emociones más primarias de los seres humanos, ese país tiene un futuro con muchísimos problemas. Los líderes son los responsables. Por lo tanto, la invitación es a los líderes religiosos, políticos, intelectuales y educadores a que hablemos con otro lenguaje, a que desarmemos el espíritu, a que nuestras palabras entiendan que los otros, si piensan, sienten, viven distinto a nosotros, no por eso son menos que nosotros. Ahí está la responsabilidad más importante. Deberíamos, entre todos los colombianos, pero muy particularmente sus líderes políticos, sociales, económicos e intelectuales, hacer un pacto por el desarme de los espíritus. Y ese se inicia con las palabras, con palabras de respeto y no que incentiven odio y sed de venganza. Señor Arias, pues este no solamente es un reto de la educación formal, de los maestros. ¿De qué manera se debe hacer pedagogía de paz en otros escenarios? Realmente, si nosotros entendemos la paz desde una perspectiva integral, necesitamos identificar que hay un gran objetivo en torno a la cultura de paz, un segundo objetivo en torno a la política estructural que facilita el desarrollo de la paz en Colombia y otro campo muy importante en torno a la implementación y garantía de todas las instituciones y la legislación que se ha construido para el desarrollo de la paz. Entonces, en ese sentido, necesitamos que la educación formal y la educación no formal se unan para hacer un proyecto educativo de país que va a ser el más importante de estos años y de los próximos años en este siglo XXI. Por tanto, necesitamos educar a las familias para esa cultura de paz, en los colegios, en las universidades, en las organizaciones, en las empresas, en el sistema educativo en general, en el sistema productivo en general, inclusive a nuestros políticos también necesitamos hacer una educación para la paz, para que la paz no se vuelva solamente un objetivo de pugna política, sino de convivencia, de democracia y de justicia social en el país. Profesor de Zuviría, usted ha dicho en diferentes escenarios que la paz es la tarea más importante de las próximas décadas. ¿A quién corresponde poner esa tarea y supervisarla? Los frutos de la paz se verán en tiempos distantes. Van a ser los niños y los jóvenes quienes en mayor medida se beneficien de la paz que entre todos estamos construyendo. Por lo tanto, ¿quién debe vigilar este proceso? Todos quienes estemos pendientes de los niños y de los jóvenes de Colombia, los educadores, los intelectuales, los padres de familia, las comunidades. La tarea de la protección, la tarea de la vigilancia de la paz le compete a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, de su profesión, del lugar que ubique, de su raza, de la edad. Es una tarea de todos los ciudadanos. Por eso es muy importante que aparezcan escenarios como Defendamos la Paz, con distintas posiciones ideológicas, porque este no es un problema solo político, sino humano. Necesitamos garantizar el derecho a la vida en Colombia. Todavía no hemos podido. Tenemos entre todos que protegerlo. Es una condición previa a la vida. Profesor de Zuviría, usted habla de décadas. ¿Cuántas generaciones de colombianos nos puede costar cambiar esa trágica herencia de violencia que hemos tenido?
uno de los efectos más delicados de la guerra es que ha impactado la estructura ética, valorativa de la sociedad. Se escuchan frases tan tristes como es un buen muerto, frases tan peligrosas como por algo lo mataron, algo debía, quién sabe en qué andaba. Los padres le dicen a sus hijos, golpea antes de que te peguen. En los colegios hablamos con términos militares, concentración escolar, mortalidad académica, bandas de guerra. Con estos ejemplos lo que se evidencia es que la guerra se incorporó en la cultura. Por eso va a ser tan lento el proceso. Será más rápido si los educadores de todo tipo, como son los padres, los medios masivos de comunicación, los intelectuales, los políticos que también mal educan cuando hacen un robo, que también mal educan cuando promueven el odio. Si todos nos unimos, ese tiempo será menor. Pero como es un cambio cultural, los cambios culturales son muy lentos, duran 1 o 2 generaciones. Por eso la construcción de la paz tiene que arrancar cuanto antes. Se está haciendo, pero la comunidad tiene que hacer todavía un esfuerzo más grande. Entre todos lo vamos a lograr. Bueno, señora Arias, ¿cuál es el papel específicamente del Consejo Nacional de Paz en esta materia? El papel del Consejo Nacional de Paz es muy importante porque aglutina la diversidad de la sociedad. En él hay representantes de todas las organizaciones, gremios, movimientos sociales y se configura en una de las instancias que asesora al gobierno en torno a la construcción, implementación y evaluación de las políticas de paz. Ese es el papel fundamental, ser un asesor, ser un representante de la sociedad civil en general para decir qué necesitamos en materia de paz, qué tipo de políticas, cómo ordenar la sociedad civil, cómo promover la educación y la participación en torno a la paz. ¿Qué va a hacer este año? Particularmente este semestre hay unos objetivos muy importantes, se van a hacer unos encuentros regionales para integrar la reflexión de los consejeros en los territorios, los gobiernos de los territorios y las universidades y colegios en torno a la política pública de paz, de reconciliación y de no estigmatización para que nosotros entre todos generemos un diálogo intercultural y político en torno a la paz. Necesitamos sistematizar y fortalecer esas políticas para hacer recomendaciones a la política pública y dinamizar una cultura mucho más activa en torno a la paz y en torno a la defensa de la paz. Cuéntenos un poco, señora Arias, ¿cuáles son esos planes del Consejo Nacional de Paz? Precisamente esos, promover mayor información, generar una sensibilidad ciudadana más comprometida con la construcción de la paz, entender que es un bien y un derecho de todos nosotros y que no puede ser solamente el tema de pugna política entre partidos políticos, porque desafortunadamente en eso se ha convertido a partir de las negociaciones y los diálogos de paz. La paz es mucho más amplia que los acuerdos y tiene que ser el proyecto más importante para nuestra sociedad en el siglo XXI. En el terremoto de 1875 quedó totalmente destruido el templo histórico. En 1886, el padre Manuel María Lizardo inicia la construcción con el propósito de hacer memoria al lugar donde se cumplió el sueño del libertador Simón Bolívar, crear la Gran Colombia. Lugar declarado Monumento Nacional. En el altar mayor de la iglesia se encuentra la estatua de Simón Bolívar. El templo hace parte del Parque Gran Colombiano, donde también se encuentra la Casa del General Santander. La memoria fortalece nuestra cultura y su trabajo en los territorios es de vital importancia para la construcción de paz. Desde la educación y la cultura seguimos tejiendo, informando a Colombia en MIPRE.
Esta iniciativa ha sido impulsada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización a través de sus profesionales que están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y los demás municipios donde se desarrolla el tránsito a la legalidad de los exguerrilleros. Con corte a 31 de mayo del 2019, más de 10.929 personas en proceso de reincorporación están afiliadas al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 1.380 excombatientes al régimen contributivo. El Gobierno Nacional ha garantizado la cobertura en salud del más del 95% de la población en proceso de reincorporación. Estamos hablando que más de 12.300 personas tienen cobertura total en los municipios donde ellos vienen desarrollando e implementando el proceso de reincorporación. Más de 431 lugares en todo el territorio nacional donde ellos vienen apalancando esas iniciativas productivas en temas de educación y en temas de formación. Entre los servicios de salud que los exguerrilleros tienen por su afiliación a una EPS se encuentran la promoción y prevención de enfermedades, medicina general y especializada, atención a enfermedades de alto costo como el VIH, el cáncer y enfermedades renales y además cirugías en diferentes niveles de atención. Esta cobertura también apalanca a sus familias y a las comunidades aledañas que están comprometidas con la implementación del proceso de paz y ese tránsito a la legalidad efectivo de toda la población en proceso de reincorporación. Seguimos trabajando en esta hoja de ruta que permita el tránsito a la legalidad del 100% de la población excombatiente. Asimismo pueden acceder a exámenes diagnósticos, servicios farmacéuticos, hospitalización en diferentes niveles de atención, tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo, según diagnóstico y la rehabilitación y suministro de prótesis para personas con discapacidad. Actualmente, de todos los espacios territoriales, pues 18 cuentan con atención con ambulancia, llamado y el despliegue de atención médica, auxiliar de enfermería, medicamentos y jornadas extramurales. Por ejemplo, en los municipios de Buenos Aires, Cauca, Arauquita, Remedios, Vistahermosa y La Macarena en el Meta y también en Tibú, en norte de Santander, hay un auxiliar de enfermería y una ambulancia permanente, dada su lejanía de centros poblados. Nos encontramos en la casa natal del general Santander, lugar que su padre, Juan Agustín Santander, habitó desde 1781. El 2 de abril de 1792, en esta casa, Manuel Antonia de Umaña Rivadeneira y Rodríguez dio a luz a Francisco José de Paula. La Constitución de Cúcuta, dice la historia, fue la más técnica de todos los ensayos anteriores y posteriores a la consolidación de las nacientes repúblicas. Liderada por Santander, esta Constitución dio gran importancia a la creación de la educación pública, el desarrollo científico y las artes. La historia registra una anécdota en la que compañeros de Santander, en las campañas emancipadoras, entran a su despacho y le hallan en una mesa abierta la Constitución de Cúcuta sobre un sable desnudo. A la pregunta de qué significaba, Santander contestó: significa que la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Desde aquí en Mimbre seguimos dándole significado a la memoria, la cultura y la educación para seguir construyendo las condiciones de una paz duradera. Estamos aquí precisamente porque uno de los temas en los cuales la Unión Europea está comprometida es en el acompañamiento de todo este proceso de implementación y normalización. Porque como lo han manifestado, al venir acá pueden ver el compromiso del gobierno, no solamente en el cumplimiento, sino adicionalmente de ver la voluntad, la verdadera voluntad en cada una de las personas que está aquí concentrada y los deseos de iniciar procesos de proyectos productivos, de manera que ellos lo han podido venir y ver con sus propios ojos y poderlo constatar. Es un balance muy positivo.
Bueno, es muy interesante para nosotros de ver después de cuando uno escucha sobre esos lugares. Por supuesto, ustedes saben que la Unión Europea también contribuye a varios proyectos dedicados a esos espacios, que la Unión Europea estaba muy presente en todo el proceso de la construcción de la paz. Entonces es muy interesante de ver los resultados del trabajo que tuvimos y hablar con la gente que está aquí conviviendo, como con los excombatientes, así como los señores del ejército, de saber qué ocurre, qué pasa, cómo tal vez la comunidad internacional puede ayudar. La Cruz Roja noruega con la Cruz Roja colombiana, entonces han estado llevando este proceso. Y en iniciativa propia de nosotros los grupos de enfermería, junto con la Cruz Roja, de que hicimos el esfuerzo de hacer este centro comunitario, ya ahí con las manos, las uñas, bueno, de todo, pero ahí entre todas nosotras hicimos este centro comunitario, lo arreglamos, pintamos, la una es una cosa, la otra, pero se hizo y aquí lo tenemos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque también con la información que se habían dado de que esto se había acabado, que aquí no había nada, que esto mejor dicho era un rastrojo, bueno, ya en la práctica llevan el foto de que no es así. Lamentablemente, pues como es un día entre semana, no pudieron encontrar el personal nuestro que haber concentrado en un aula para que hubieran llevado una foto con una cantidad de personal como el que siempre lo hemos hecho. Pero bueno, de todas maneras la visita fue muy importante. Tenemos una delegación de la Unión Europea que vino para una reunión en Bogotá y quisimos que tuvieran la oportunidad de poder conocer un ETCR, justamente este de Caño Indio. Creo que se llevan una muy buena impresión porque es la misma que yo tengo, es la primera vez que vengo y estoy muy emocionada de ver estas personas entusiastas iniciando sus proyectos de vida con la convicción de que quieren seguir adelante. A mí me parece que realmente es un proyecto con muchísimo valor. El mundo entero, diría yo, lo admira, con qué coraje entró esa gente a ese proceso y así que escuchamos acá cómo están decididos de seguir, ¿no? Porque a mí me parece que es muy importante para Colombia de que están ustedes ya en paz. Ahí en el conversatorio quisimos tomar un apunte. Nosotros les explicamos qué teníamos y la mayoría de lo que tenemos ha sido con esfuerzo propio. Entonces vamos a mirar a ver de ahí qué resulta, porque la petición que se les hizo es saber en qué nos pueden colaborar, ya mirando de que nosotros tenemos raíces, en qué nos pueden apoyar para continuar nosotros con nuestros proyectos que llevamos encaminados. Porque un ejemplo, lo que es la odontología, eso está bien organizadito. El tema de lo de salud también ya se está emparapetando con el apoyo de la Cruz Roja. Y tenemos la biblioteca, que eso se han habido algunos que nos han apoyado, bueno, en fin. Bueno, este es el sitio que está acondicionado para que sea el consultorio odontológico. Acá, bueno, esta mesa está con un forro camuflado, no por gusto. Esta silla se trajo desde la etapa del alzamiento armado, lo mismo que este equipo. También eran equipos móviles que se llevaban. Un equipo de camaradas se movía en todo el bloque Magdalena Medio, haciendo procesos de salud, tanto para las tropas guerrilleras como para las comunidades. Y esas personas están actualmente haciendo el trabajo de homologación de saberes en Bogotá. Lástima que no se hubiera podido, como que hubieran venido con disponibilidad todos para haber hecho un recorrido, para mirar ya lo que tiene que ver con lo que hemos hecho de potreros, con lo del corral, allá que bueno, el corral sí fue con apoyo de la ONU. Pero bueno, son proyectos que llevamos ahí encaminados. Entonces yo me conocí por esta vaina y cuando volví a regresar acá me enamoré del pedacito de tierra y le dije a la mujer, ¿cómo es?
y menos mal que me colaboraron algunos y dijeron, bueno, listo, ahí, hágale ahí, le prestamos mientras a ver cómo desembolsa, bueno, en fin, y logré hacer el negocio. La convicción de estas personas y la fuerza con la que quieren venir a trabajar, ver que están armando una biblioteca, que están capacitándose en estos saberes que tenían para poder ejercer enfermería o farmacia, este mismo proyecto que estamos viendo aquí del ganado, en fin, creo que cada uno va buscando cómo encontrar un proyecto que le permita seguir adelante. Sin duda ninguna que es un proyecto muy valioso y que vale la pena seguir en él, como las dos partes, como vemos, también lo quieren hacer. Y para nosotros como comunidad europea y comunidad internacional, de pensar un poco más cómo podíamos contribuir a que eso salga bien. Para que estas personas puedan realmente organizar sus proyectos de vida y seguir adelante en esta paz que todos queremos. Considero de que es el momento de realmente invertir todo el empeño, la fuerza a la implementación de los acuerdos y llegar realmente a la reconciliación, independientemente de las creencias, costumbres, en fin, pero que entendamos que somos hermanos de clase, que somos colombianos, que necesitamos una Colombia en paz. Ese es mi mensaje. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar y para andar